inicio, quería mencionarles que el parcial ya nos enviaron los horarios de los parciales y el parcial va a ser el 25 de agosto, el lunes 25 de agosto, de 6:35 a 8:20. ¿Sí? Y básicamente es ahora. Es ahora el parcial en el centro de cómputo, de igual manera va a ser de autopráctico. Así que hay una parte teoría y una parte práctica para lo que lo tomen en cuenta para esa fecha. El laboratorio que vamos a tener, bueno, la otra semana les voy a dar los rendimientos para la parte de los parciales. El laboratorio lo tendríamos siempre la otra semana activo en el centro de cómputo. Bien, continuando un poco con el ejemplo que estábamos trabajando en la clase anterior, ahí estábamos hablando acerca de calcular promedios utilizando, en este caso, utilizando los vectores. Vimos el ejemplo donde básicamente le colocábamos los valores e imprimíamos esos valores como que si fuesen una tabla. O sea, básicamente los estábamos colocando tabulados. Esa impresión de tabulados se debe a que hemos utilizado el carácter diagonal T para poder tabular esa información. Ese es digamos, el secreto de cómo hace el proceso de tabular los datos. Vimos que podíamos hacer el proceso de cálculo. Les decía qué sucede si nos solicitan una nota de cuál es el promedio más alto que tenemos que calcular o tenemos dentro de la aplicación, y ahí colocábamos la fórmula para calcular el promedio más alto. Básicamente lo que hacíamos era colocar una variable, a esa variable colocarle promedio mayor y luego internamente colocar una condición para pues posteriormente permitir calcular el valor dentro de ese, o guardar el valor del promedio más alto dentro de esa condición. Lo único que ahí nos hace falta especificar también si nosotros queremos imprimir, además del promedio mayor, quién es la persona que tiene el promedio más alto. Porque solamente nos imprime cuál es el promedio más alto, pero necesitamos saber probablemente también quién es la persona que tiene el promedio más alto. Entonces, para sacar la persona con el promedio más alto, lo que tenemos que hacer es, acá mismo podemos definir una variable de tipo entera que se llame índice mayor. También colocarle originalmente el valor de 0. Esa variable es la que va a almacenar la posición del vector en donde tenemos almacenado, en este caso, cuando tengamos almacenado quién es el que se sacó el promedio más alto. Y después de definir esa variable que sería el índice mayor, lo que hacemos en la parte de abajo dentro de la condición es colocar el índice, la variable que definimos arriba, que sería índice mayor, que va a ser igual en ese caso al valor de i. Lo que hacemos es guardar la posición. Además de guardar el promedio más alto, también guardamos la posición. Eso nos indica en ese caso de que posteriormente yo puedo tener acceso a quién es la persona que se le calculó el promedio más alto en la parte de abajo. Entonces acá, en la parte inferior, ya podemos colocar un SOAP y decirle el alumno con el promedio más alto es, y ya le colocamos en ese caso el valor. Entonces le concatenamos más el vector nombres y entre corchetes le colocamos índice mayor. Podríamos haber almacenado el nombre, o sea, en lugar de haber colocado índice mayor, le hubiéramos puesto tal vez nombre del alumno con promedio mayor, por ejemplo, y almacenar el nombre. Pero la ventaja que tenemos con almacenar el índice es que yo puedo tener acceso no solamente a los nombres, sino que también puedo tener acceso a las notas. Podría imprimir acá, por ejemplo, cuál es la nota 1, cuál es la nota 2 y cuál es la nota del parcial, porque tengo acceso al mismo índice. O sea, la misma variable i me permite tener acceso justamente a cada uno de esos valores. ¿No lo alcanzan a ver? Déjenme hacerlo un poco más amplio.
ahora? ¿Sí lo ven? ¿Lo ven todos? Bien, entonces les decía, aquí ya tenemos impreso el índice más alto. Voy a poner eso en dos líneas para poderlo visualizar. Allá tenemos el índice mayor y tenemos calculado en este caso los valores de los... Ya tenemos la fórmula, calculamos el promedio y ya tenemos impreso quién es el alumno con el promedio más alto, quién es el alumno que ha sacado el promedio mayor, básicamente imprimiéndolo en esta parte de acá. Ahora nos faltaría calcular quién es el promedio más bajo, porque pues ahí sacamos el promedio más alto, pero también cuando estamos trabajando con sistemas de registro académico o en este caso con sistemas de notas, por lo general también nos van a pedir, mire, también necesito saber quién es el que tiene el promedio más bajo. ¿Okay? Me aparece en una tabla quién es la persona que ha sacado ese promedio más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer lo mismo. Podemos venirnos en la parte de arriba y crearnos una variable que se llame promedio menor. Le ponemos el valor de 0 y ahí vamos a almacenar el promedio más bajo. En esa variable vamos a almacenar el promedio menor, el promedio más bajo. Y luego en la parte de abajo pues colocamos la condición. Si aquí le colocábamos si el promedio mayor es menor que el promedio, entonces ahora la condición debería de ser al contrario. Entonces le puedo poner un if y decirle si el promedio menor es mayor que promedio, entonces guardamos el promedio menor va a ser igual a promedio. Solamente eso. Básicamente creamos la variable aquí arriba, creamos la variable en la parte superior, la variable se va a llamar promedio menor y la condición. ¿Okay? La variable y la condición. Y después de tener ya puesta la variable y la condición, pues nada más faltaría imprimirlo. Entonces en la parte de abajo ya le podemos poner en la parte de abajo el promedio más bajo y acá le ponemos promedio menor. Además de calcularlo en la parte de acá, además de colocar promedio menor igual a 0, poner la condición que sería la contraria del promedio mayor, lo imprimimos y ya debería de funcionar en teoría, pero vamos a ver si realmente funciona. Bien, vamos a ver si funciona. Con lo que acabamos de hacer, vamos a ver si el código funciona con las modificaciones que le acabamos de colocar. En teoría debería de calcular el promedio más alto y debería de calcular el promedio más bajo. Vamos a ver si eso realmente sucede. Lo ejecutamos.
Y aquí nos pide la cantidad de alumnos, le voy a poner siempre 3. Me pide el nombre, le voy a poner Juan. Y aquí los promedios, las notas. Vamos a poner Pedro. Y le vamos a poner María. Bien, el promedio más alto, según esto, es 8.25 y me dice que es Juan. O sea que sí está funcionando. El promedio más alto me dice que es Juan, ¿ok? Pero si revisamos en la parte de abajo, el promedio más bajo sigue siendo 0. ¿Okay? Sin embargo, aquí me debería decir que el promedio más bajo es 5.75. Pero me está diciendo que el valor que muestra en ese caso es el valor de 0. Eso significa que la condición no está funcionando. Y si analizamos un poquito la condición, voy a dejar aquí la tabla. Si analizamos un poquito la condición, vamos a notar que, por ejemplo, la variable promedio menor, en la primera vez le asignamos el valor de 0. Esa está en la primera iteración. Cuando entra, calcula el primer promedio. El primer promedio le dio 8.25. Hace la pregunta, ¿es promedio mayor? Promedio mayor tiene 0. ¿Es promedio mayor menor que promedio? ¿Es 0 menor que 8.25? Sí, ¿verdad? Entonces guarda el promedio mayor y guarda el índice. Guarda las dos cosas. Pero ahora, en la siguiente condición, pregunta, ¿es promedio menor mayor que promedio? ¿Es 0 mayor que 8.25? No, ¿verdad? Como no es mayor, entonces esto lo ignora y se queda con el valor de 0. En la segunda vez, va y calcula el segundo promedio. El promedio ahora tiene valor de 5.75. Pregunta, ¿promedio mayor tiene 8.75? ¿Es 8.75 menor que 5.25? No, ¿verdad? Entonces esto lo ignora. Promedio mayor se queda con 8.25. Pero aquí pregunta, ¿es 0 mayor que 5.75? Tampoco. Entonces también ignora esa parte. Se pasa a la tercera vuelta y ahora compara con el valor de 7. ¿Es 0 mayor que 7? Tampoco. Entonces, por lo tanto, esta línea jamás se ejecuta. ¿Qué puedo hacer? Porque no me está calculando el promedio menor, solo me está calculando el promedio mayor. ¿Qué le puedo cambiar al código para que me calcule el promedio menor? Imagínense que le coloco el código S en un parcial y le digo, agréguele las líneas para que calcule el promedio menor. Ahorita no lo calcula. ¿Qué le agregamos? ¿Qué puedo hacer en las condiciones para que ahora sí calcule el promedio menor? Nuestro mayor problema es que la variable promedio menor tiene 0. ¿Ok? Como tiene 0, en este caso cuando llega a esa parte de acá, esta condición jamás se cumple. Porque se supone que las notas están en el intervalo del 1 al 10. Entonces, en ningún momento va a tener el valor de 0, va a ser mayor que cualquiera de las notas que generemos. Por eso es que en ese caso acá nunca se cumple. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se cumpla? Vean, hay dos soluciones. Les voy a dar una de ellas. La primera sería que acá en esta condición yo le puedo ampliar, le puedo colocar un paréntesis y agregar el operador OR y decirle que este código se ejecute también cuando la variable promedio menor sea igual a 0. ¿Okay? Este código se va a ejecutar cuando promedio menor también sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La primera vez, así como lo teníamos anteriormente, aquí tenemos la tabla. Aquí tenemos la tabla. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando calcule, en este caso, el primer promedio, que sería 8.25, le va a preguntar, ¿es promedio menor mayor que promedio? En ese caso, promedio menor tiene 0. ¿Es 0 mayor que 8.75? No, pero le va a preguntar, ¿o es promedio menor igual a 0? Sí, ¿verdad? Como la respuesta es sí, ahora promedio menor tiene 8.25.
lo almacenamos en la variable, tiene 8.25. Dar la vuelta y ahora calcula el 5.75. Pregunta, ¿es 8.25 mayor que 5.25? Sí, ¿verdad? Entra y ahora guarda, el promedio menor guarda 5.75. Esta condición ya no se cumple, el promedio menor ya no es igual a 0, pero sí promedio menor es mayor que promedio, entonces guarda 5.75. En la tercera vez calcula el 7, vuelve a preguntar, ¿es 5.25 mayor que promedio? No, ¿verdad? Entonces se queda con 5.25. Veamos si funciona. En teoría con eso ya podríamos calcular el promedio menor. Si veamos si funciona. Voy a poner siempre los 3 alumnos. Vamos a poner Juan. Tiene y veamos ahora. Si revisamos el resultado, ya tenemos que el promedio más bajo es en ese caso el de, lo puse de Pedro, pero es el caso de Pedro, que es de 5.25. ¿Vean? Ya calculó automáticamente el promedio de acá. Y el promedio más alto es de 8.75 que tenemos en la parte de abajo. Entonces ya calcula el promedio más alto y calcula el promedio más bajo. ¿Ok? ¿Preguntas? Si ven, básicamente la solución es nada más se encuentra en aplicar el análisis. Si ustedes corran el programa y piensen cómo pueden solucionar el problema de diferentes alternativas y empezar a probar. Perdón, empezar a escribir código que les permita solventar el problema que se acaba de presentar. Básicamente lo que hacemos es correr el código, sustituir los valores en las variables y en base a eso analizar qué es lo que podría estar pasando. Eso es lo que acabamos de hacer dentro del código. Con eso pues ya podríamos almacenar también quién es el que sacó la nota menor. Entonces creamos una variable que se llame índice menor, también va a ser igual a 0. Y acá adentro, dentro de la condición que se cumple, guardamos el índice menor igual a la variable i. El índice menor sería igual como lo hacíamos con el índice mayor, lo almacenamos dentro del código, ya tenemos guardado el índice menor. Y ahora aquí ya lo podemos imprimir. Ya le puedo colocar un show y ponerle el alumno con el promedio más bajo es, y aquí ya le ponemos, le concatenamos nombres. Vamos a poner eso en la otra línea. Índice menor. Entonces creamos la variable arriba, índice menor, la asignamos acá y ya con eso calculamos el índice menor. ¿Okay? Ya tenemos el programa completo. Fíjense que cualquiera les podría decir que los programas de recursos académicos son los más fáciles de crear, pero créanme que a la hora de trabajar con notas es un proceso bien complicado. Por aproximaciones, cálculos que se pueden realizar, no es un programa tan simple, sino que se pueden, dependiendo del lugar donde ustedes lo vayan a trabajar, así será la complejidad con la que van a manipular los datos. Por ejemplo, aquí en la universidad, aquí por ejemplo yo he puesto ahí, son 3 notas, pero ustedes pueden tener 2, 3, 4 actividades antes del parcial, 5 actividades antes del parcial. Pero no necesariamente son 3 laboratorios, pueden ser hasta, si no me equivoco, hasta 5 actividades, más el parcial. Y esas 5 actividades pueden tener un porcentaje diferente, a cada una asignarle un porcentaje distinto, y al parcial, ese sí definitivamente tiene
tienen que asignarle el 50%. Eso pueden ser ponderaciones diferentes. Entonces el cálculo que se haría para un sistema de recursos académicos acá es un poquito más complejo. Creo que la nacional tiene un sistema de evaluación, si alguien va a ir a la Gaviria tiene un sistema de evaluación, cada universidad tiene un sistema de evaluación diferente. Entonces ahorita lo que hacemos es nada más hacer adecuaciones. Por eso les decía, el crear un sistema de registro académico tampoco es así tan simple. Bien, con eso terminamos. Con eso terminamos de ver el tema de vectores. Les iba a decir qué otra manera podíamos utilizarla. Hay otra forma de resolver ese problema. Vean, otra forma es que aquí en promedio menor, en la parte de arriba, en lugar de asignarle el valor de 0, le asignemos la nota más alta, que sería la nota de 10. Esa sería otra forma. En lugar de asignarle 0, asignarle el valor de 10 y nos quitamos la condición de abajo. Pero en este caso funciona porque conocemos cuál es el valor más alto. O sea, nosotros sabemos de que las notas no pueden sobrepasar de 10. ¿Okay? Por eso podemos utilizar ese valor ahí. Si en el caso lo desconocemos y no sabemos cuál es el valor más alto, pues entonces sería la otra manera que hemos utilizado. Así que son dos formas de poder resolver el mismo problema. En este caso lo vamos a dejar con la forma que teníamos antes. Bien, vamos ahora a trabajar con cadenas de caracteres. Vamos a ver la clase string. Hasta ahorita hemos trabajado solamente con elementos, elementos propios del lenguaje, que son los elementos primitivos. Pero necesitamos también trabajar con la clase string, porque la cadena de caracteres como tal, para Java son un objeto y tenemos que aprender a manipularlos como objeto. Entonces, para tener todos esos ejemplos de la clase string, nos vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar clic en File, en New Project, seleccionamos Java Application, como lo hemos visto anteriormente, y vamos a crearnos un proyecto que se va a llamar clase 5 2025. Y le vamos a quitar la opción de Create Main Class. En esta parte de abajo quitamos el Create Main Class para que solamente nos quede clase 5 2025. Vamos a crear un proyecto en blanco, completamente en blanco. Y ahí nos vamos a crear los ejemplos que vamos a ver de la clase string. Cuando le damos finalizar, nos crea el proyecto. Y en esta parte del proyecto, en donde dice Sort Package, se recuerdan que ya aparece Default Package. ¿Okay? En la parte de acá aparece, en la clase 5 aparece Sort Package, y aquí aparece una opción que dice Default Package. Yo les había mencionado anteriormente que los paquetes se utilizan para organizar los elementos de una aplicación. Entonces vamos a crearnos ahí un paquete donde dice Default Package, le dan clic derecho, le dan nuevo y ahí vamos a crear un nuevo paquete. Y a ese nuevo paquete le vamos a poner clase 5. Okay. Acá en la parte de donde dice Default Package, le dan clic derecho, New, y luego se crea el paquete. En la otra evaluación me van a juntar, ahí sí me van a juntar los códigos fuentes. Así que esto que acabamos de hacer ahorita lo tienen que hacer en la otra clase, crear un proyecto, y dentro de ese proyecto crear un paquete, y dentro de ese paquete ir creando los ejercicios que vayan a hacer de la evaluación. ¿Okay? Para que no se les olvide. Y me tienen que enviar el código fuente. Al final en la clase anterior, en el examen anterior, solo me enviaban el código. Lo hacían en Java y me enviaban, pero ahora van a hacer el código en
su computadora. Bien, ya que lo crearon, vamos a crearnos ahora una clase en esta donde dice paquete 5, el package 5, le dan new class y nos vamos a crear una nueva clase. A esa clase le vamos a poner clase string. Así se va a llamar la clase string. Vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner clase string. Y a esta clase string le vamos a poner el public static void main. Vamos a hablar acerca de la clase string. Pregunta de parcial. ¿Cuáles son los datos primitivos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de datos primitivos? Ajá, pregunta de parcial. Los tipos de datos primitivos. ¿Vale? Números, pero ¿cuáles números? ¿Qué tipo de datos numéricos? ¿Entero? No, el texto ya no. El texto es que vamos a ver ahorita. El double, el entero, el double, el short, el byte. Recuerda que esos eran datos de tipo primitivos. El float también es un valor de tipo numérico, con decimales. Y adicional a eso teníamos el tipo char. ¿Se acuerdan del tipo char? Que solo almacenaba una letra. Esos son datos primitivos. ¿Por qué se llaman datos primitivos? Porque son los, digamos, los datos más básicos que tiene el lenguaje de programación. Java, el lenguaje de programación, almacena datos muy básicos almacenados en datos de tipo primitivos. Ahora, las cadenas de caracteres ya no son datos primitivos. Las cadenas de caracteres en Java se convierten en objetos. La mayoría de cosas, o casi todas las cosas en Java, son objetos. Casi todas las cosas. Lo único que no son objetos son los datos primitivos. Aún los datos primitivos tienen asociada una clase, pero digamos que cada elemento que nosotros tenemos en Java, la mayoría de ellos son objetos. Entonces, en el caso, las cadenas de caracteres también son objetos. Cuando nosotros definimos un valor entre comillas, si yo le pongo acá hola mundo, eso ya es un objeto, aunque no lo he creado dentro de una variable, ya es un objeto. Si ustedes se dan cuenta, si yo le pongo hola mundo y le pongo punto, me aparece una lista de métodos que le puedo aplicar a ese hola mundo. O sea, ya aparece el equals, el callpoints, el compareTo, el compareTo not in case, el concat, el content equals, aparece el getBytes, aparece una gran cantidad de métodos porque ese elemento ya se heredó de la clase que se llama, de hecho aquí está escrita, de la clase que se llama java.lang.string, de la clase string. Entonces ese hola mundo ya es en ese caso un objeto específico. O sea, yo le podría colocar acá, por ejemplo, length, vean, y eso generaría en ese caso una cadena de caracteres. O sea, yo podría imprimir, en lugar de poner esto así, si yo colocara eso, básicamente lo que le estoy diciendo es que imprima cuántos caracteres tiene la palabra hola mundo. No le puse una variable. La palabra hola mundo simple y sencillamente es una cadena de caracteres entre comillas. Y después entre comillas .len, eso significa de que lo que va a hacer es determinar, contar cuántos caracteres tiene esa cadena de caracteres. Entonces, por eso les mencionaba, es un objeto. Cada elemento que nosotros creamos de tipo carácter dentro de Java pasa a ser un objeto. Por lo tanto, puedo manipularlo como yo quiera. Ahora bien, yo puedo manipular o puedo crear esas cadenas de caracteres de diferentes formas. Por ejemplo,
puedo crearme una variable que se llame texto1, por ejemplo, que va a ser igual, y le puedo colocar entre comillas prueba de texto. Y eso pasa a ser en ese caso una cadena de caracteres cualquiera. También me puedo crear una cadena de caracteres que le ponga texto2 igual y colocar esto es un texto que luego le coloco el signo más al final. Le puedo colocar ocupa varias líneas. Le pongo el signo más en una sola cadena. Si se dan cuenta, básicamente esa cadena de caracteres la hemos colocado en varias líneas y la hemos definido como la variable text. Esto básicamente también es una cadena de caracteres. Esto es una cadena de caracteres asignado en este caso a una variable. Por lo tanto, esas variables, la variable text1 y la variable text2, ya tienen propiedades, ya tienen métodos, ya puedo trabajar directamente sobre esos elementos. Esos son ejemplos de cadenas de caracteres. También puedo crear una cadena de caracteres con este formato. Si le pongo así shard, significa que es un valor primitivo. Y si le pongo palabra y le agrego corchetes, ¿qué sería? Un vector. Pasaría a ser un vector. Ahora, ese vector yo le puedo poner... ¿se acuerdan que los datos de tipo char se definen entre comillas simples? Le puedo poner H. Vean que ahí he creado una variable, un vector de tipo char. Ahora en la parte de abajo yo le puedo poner cadena igual a new string y ponerle palabra. Y en este caso la variable cadena pasaría a tener la palabra hola. Esa es otra manera de crearnos una cadena de caracteres. Básicamente a partir de una variable de tipo char o de un vector de tipo char, nos creamos una cadena de caracteres como cualquier otra que hayamos creado en la parte de arriba. Y alguien puede decir, pero ¿y esto para qué me puede servir? ¿Para qué me puede servir tener un vector de cadenas de caracteres y después asignárselo a un string y crear en ese caso una cadena de caracteres? Pues resulta que cuando estamos estableciendo comunicación entre diferentes dispositivos, ¿se acuerdan que yo les decía de que Java se podía crear un chat? En ese caso, si yo quiero crear un chat, generalmente los chats viajan así, viajan como caracteres independientes. Cada carácter viaja así en la red y así lo recibimos en nuestra aplicación. Básicamente lo recibimos con un vector con un conjunto de caracteres. Si yo lo quiero manipular, tengo que hacer esta conversión. ¿Okay? Ahí sirve, pero por eso les digo, es raro los casos en donde lo vayamos a aplicar. Esa es otra manera de definir una cadena de caracteres. Si ahora imprimimos la cadena de caracteres, se va a dar cuenta que va a imprimir hola. Si lo corro, vean, acá imprime hola. Y vean aquí arriba donde le puse hola mundo, .len, me está imprimiendo 10, porque me dice que tiene 10 caracteres esa cadena de caracteres que tenemos arriba. Otra manera de crear también cadenas de caracteres es usando el bytes. Le vamos a poner datos. Y le voy a poner 97,98,99. Vean que ese es un vector con valores de tipo bytes. Y ahora le ponemos abajo que vamos a crearnos una cadena 2
va a ser igual a new string datos. Y veamos qué es lo que imprime. Esa también es otra forma de crearnos una cadena de caracteres, haciendo uso de en este caso de un vector de valores. Eso sí, tienen que ser valores de tipo bytes, donde definimos acá, y al momento de crearlos, básicamente aquí lo que va a hacer no es imprimir 97, 98 y 99, sino que si ahora lo imprimimos, van a notar que aparece ABC. ¿De dónde sacó ese ABC? Ese ABC salió de la posición que tienen los elementos 97, 98 y 99 en la tabla de códigos ASCII. ¿Recuerdan que en clases pasadas les he enseñado esa famosa tablita de códigos ASCII? Pues el 97 en esa tabla es la letra A minúscula, el 98 es la letra B y el 99 es la letra C. Entonces, básicamente ahí estamos imprimiendo las letras del abecedario. Veamos ahora cómo se comparan cadenas de caracteres. Voy a crear una variable string que se va a llamar cantante. Igual, dígame el nombre de un cantante. Luis Miguel. Pongámosle Luis Miguel. Y me voy a crear otra variable que se va a llamar cantante2 y le voy a poner también Luis Miguel. ¿Okay? Solamente para que vean que son iguales. ¿Ok? Creamos cantante, nada más la variable cantante, y luego cantante2 y le ponemos Luis Miguel. Y vamos a comparar ahora, vamos a aprender a ver cómo se comparan las cadenas de caracteres. Cuando hablamos de comparar es cómo se igualan. Entonces aquí voy a poner un south y le voy a poner cantante igual a cantante 2. ¿Qué debería de imprimir eso? Cantante igual a cantante 2. ¿Qué debería de imprimir? True, porque ambos valores son iguales. ¿Okay? Debería de imprimir true porque ambos valores son iguales. Sin embargo, de hecho si lo corremos, vamos a ver si nos aparece true. Y de hecho sí, ahora aparece true. Pero esa no es la forma correcta de comparar cadenas de caracteres. Aquí le vamos a poner no es la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de comparar cadenas de caracteres? Vamos a usar para eso el método equals. Entonces la forma de compararlo es, si por ejemplo cadena.equals, este tiene un método que se llama equals, es igual a cantante 2, pero aquí no sería cadena, sería cantante. Cantante es igual a cantante 2, entonces vamos a imprimir es el mismo cantante. Comparando cadena, vamos a imprimir es el mismo cantante. En caso contrario, es un cantante distinto. Solamente para
hacer la comparación para ver cómo funciona el método equals. Veamos ahora si funciona. Si lo corro, vean ahí dice es el mismo cantante. ¿Ok? Entonces con equals, a lo que quiero llegar es que la manera correcta de comparar cadenas de caracteres es utilizando el método equals. No es así, ¿verdad? Si lo van a hacer de esta manera, es muy probable que más adelante les genere algún tipo de error. Para evitar que les genere error, la manera correcta de comparar cadenas de caracteres es utilizando el método equals. Se le ponen la variable punto equals y la segunda variable con la que lo quieren comparar. Esto que están viendo acá lo vamos a modificar más adelante. Vamos a aprender más adelante a hacer algunos arreglos cuando ya estemos trabajando con las definiciones de clases. Pero para que sepan que este método nos va a servir en este caso para comparar cadenas de caracteres, para comparar cadenas como tal. Vean qué pasa si hago esto. Voy a poner Luis Miguel, pero con la M minúscula. ¿Qué pasaría si le ponemos Luis Miguel con la M minúscula? Si nosotros lo comparamos, igual. Luis Miguel con Luis Miguel se llaman igual, pero están escritos de manera diferente. Esa es la única diferencia. Pero son la misma, en teoría son la misma persona. Pero en la computadora, con el método equals, pasan a ser diferentes. Vean, aunque se escriban, estén escritos igual, pasan a ser un cantante distinto. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo o estamos comparando mayúsculas y minúsculas. Significa de que el equals compara mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, en ese caso aquí me dice que son diferentes. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar? Porque pues será el caso, si ustedes van a hacer un sistema, se van a dar cuenta que los usuarios son muy especiales, porque los usuarios cuando están escribiendo le van a escribir Luis Miguel, uno con minúscula, el otro con mayúscula, ambos letras, o todo el texto todo en minúscula, o puede hacer que todo el texto todo en mayúscula. O sea, los usuarios van a escribir como mejor les plazca. Entonces, si yo quiero comparar, si yo quiero hacer un proceso de comparación así con el método equals, no me va a funcionar porque no voy a encontrar probablemente la persona que ando buscando. Entonces, para eso existe otro método. Método que se llama equals ignore case. ¿Cómo funciona ese método? Hacemos lo mismo. Si cantante punto, y este tiene un método que se llama equals ignore case, es igual que cantante 2, podemos hacer lo mismo. Son la misma persona, por ejemplo. En caso contrario, son personas diferentes. Son personas diferentes. Entonces vean cuál es la diferencia entre el equals y el equals ignore case. En el caso, el equals ignore case, que sería la segunda opción, lo que hace es ignorar mayúsculas y minúsculas. Y aquí hacemos comparaciones nada más con las letras. Ahí no importa si están escritas en mayúsculas o minúsculas, las ignora igual. O sea, las compara de igual manera. Por lo tanto, abajo me va a decir que son la misma persona, pero arriba me va a decir que es un cantante distinto. ¿Okay? Si yo quiero comparar mayúsculas y minúsculas tal cual está escrito, voy a usar iguales. Si quiero comparar mayúsculas y minúsculas no importando cómo esté escrito, entonces voy a usar el equals ignore case. ¿No sería mejor usar el equals ignore case independientemente? Depende de la situación en la que nos vayamos a presentar. ¿Sí? Normalmente la mayoría de casos debería de ser el equals ignore case. Por lo mismo que les digo, las personas escriben como mejor les place. Entonces sería mejor el equals ignore case. Pero
existen situaciones en donde yo tengo que hacer comparaciones exactas, como por ejemplo su número de carnet, por darles un ejemplo. Su número de carnet está con mayúsculas. Entonces, en teoría no debería de existir un número de carnet en minúscula. Ahí se podría comparar solamente con valores exactos. Códigos de productos, por ejemplo. En ese caso sí debería de utilizarse con equals. Pero la mayoría de situaciones se va a dar con el equals ignore case. Por eso les presento las dos opciones. ¿Ya han comprobado en las bases de datos? ¿Qué bases de datos están viendo ahorita? Oracle, ya. Probado con el set y el Word en la base de datos, a ver cómo compara. Si ignora mayúsculas y minúsculas. Pruébenlo la próxima vez que vayan y vean si al poner un Word dentro de la condición hace el filtro para mostrar solo mayúsculas o ignorar mayúsculas y minúsculas. Para que vean que en algunas situaciones pues funciona de esa manera. Existe otro método. El método se llama compare to. Pregunto, ¿podría hacer esa comparación si cantante es mayor que cantante 2? ¿Para qué nos serviría saber si una es mayor que otra? ¿Para qué nos serviría saber si una cadena es mayor que otra? ¿Dónde nos podría servir el comparar si una cadena de caracteres es mayor que otra cadena de caracteres? O si son cadenas de caracteres, ¿cómo las comparamos? Porque son letras. No sabemos, ¿cómo sabemos que la A es mayor que la B? O por el contrario, que la B es mayor que la A. ¿Cómo podemos saber ese proceso? ¿Para qué puede servir? Vean, el compare to lo que hace es comparar cadenas de caracteres, pero tomando en cuenta la posición de los datos en la tabla de código ASCII. Los códigos que tienen en esa tabla son muy especiales. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo comparar. En el caso arriba teníamos la A y la B, que era el 97 y el 98. Si comparo A mayor que B, es falso, porque A, en ese caso, tiene 97 y B tiene 98. Es falso. Pero puedo hacer el proceso contrario. Comparar A menor que B, eso es cierto, porque están en ese caso en ese proceso de comparación. Me puede servir para saber, por ejemplo, ordenar valores. Si yo quiero ordenar cadenas de caracteres, puedo hacerlo utilizando el compare to. Para eso sirve este elemento. Entonces, este lo que hace, voy a poner un sort. Lo que hace es decirle cantante, vamos a poner cantante punto compare to cantante 2. Vean, si la cadena 1, si cantante 1, si cantante es menor que cantante 2, devuelve negativo. Si es mayor, devuelve positivo. Y si son iguales, devuelve 0. Eso es lo que hace ese compare to. Vamos a ver qué valores devuelve. Vean, me devolvió menos 32. ¿Por qué me devolvió menos 32? Porque no son iguales. Porque acá Luis Miguel está con M minúscula. ¿Qué pasa si lo pongo con M mayúscula? Si lo pongo con M mayúscula, ahora son iguales. Me tendría que devolver. Me devuelve 0. Entonces el compare to sirve para comparar cadenas de caracteres. Y devuelve negativo, positivo o 0 dependiendo de si una es mayor que otra. Probablemente les va a servir alguna vez cuando, por ejemplo, quieran ordenar datos. Ahí sirve el compare to. También existe, por supuesto, el compare to ignore case. Y aquí sería cantante 2. Existe el compare to ignore case para comparar cadenas de caracteres ignorando mayúsculas y minúsculas. Ahí ya no considera mayúsculas y minúsculas,
y lo comparan por igual. Pregunta de examen. Digamos que yo defino una variable número y le pongo 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una variable entera, ¿ok? Y luego después defino una variable string y le pongo a esa variable valor, por ejemplo, y le pongo igual a número. ¿Por qué me da error? Pregunta de parcial. ¿Qué me da error? Por eso es importante que tengan los ejemplos, porque si yo les puedo poner esa misma pregunta del parcial que ya respondí en clase. ¿Qué es el error? ¿Por qué genera error? Uno es texto y otro es número, son incompatibles. ¿Qué hago para que sean compatibles? Puedo hacer un casting. Ahora, el problema es que como el de arriba, este es un valor primitivo, este que tenemos arriba es un valor primitivo, y este es un objeto, ya no funciona el casting. Y lo van a ver en este momento. O sea, si hiciera casting, aquí abajo, eso no se les tiene que olvidar, el casting. Aquí abajo tendría que colocar string, y con eso debería hacer el proceso de conversión. Eso es casting, ¿ok? Pero ¿por qué no funciona? Porque el de arriba es un valor primitivo, y el de abajo es un objeto. Entonces, para hacer eso, el string tiene un método que se llama valueOf, y ese valueOf convierte un número entero, un número decimal. Eso lo vamos a estar usando más adelante cuando estemos trabajando con las aplicaciones. El valueOf lo que va a hacer es convertir ese valor primitivo, que era 1, 2, 3, 4, 5, convertirlo en una cadena de caracteres. ¿Okay? Para eso sirve el valueOf. ¿Por qué ya no funciona el casting? La respuesta es correcta, podríamos hacer casting, pero ¿por qué ya no funciona el casting? Porque arriba es un primitivo y abajo es un objeto. ¿Cómo funciona el casting? Cuando estamos intentando convertir primitivo a primitivo. ¿Okay? Ahí sí funciona. Pero en ese caso, como ya son dos valores distintos, ya no es posible hacer el proceso de casting. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner la variable nombre, la vamos a poner Universidad Católica de El Salvador. Si yo quiero saber cuántas letras tiene Universidad Católica de El Salvador, pues en esa variable que se llame nombre, puedo imprimir el método length. El método length le dice cuántos caracteres tiene Universidad Católica de El Salvador. Eso es lo que hace length. Imprimir la cantidad de caracteres que tiene en string. Para eso sirve, en ese caso, el parámetro lem. Pero también puedo hacer este proceso. Puedo ponerle source y ponerle nombre punto char@, y ponerle, por ejemplo, 0. Vean que el length me devuelve la cantidad de caracteres que tiene el string que hemos definido arriba. O sea, aquí me va a decir cuántos caracteres tiene Universidad Católica de El Salvador. Ahora veamos qué es lo que imprime char@. El char@ yo le he puesto 0.
Vean que lo que hace es imprimir la primera posición, el primer carácter, porque yo le he puesto 0. Si yo le pongo, en lugar de char@add 0, le pongo 10, entonces me imprime el carácter número 10, que sería la letra D. Entonces con este char@add puedo imprimir un carácter, o puedo extraer un carácter específico. Con el char@add sirve para extraer un carácter nada más. El carácter específico que nosotros querramos de la cadena de caracteres. Para eso sirve el char@add. Este lo vamos a poner aquí en comentario para que imprime el carácter 10. Para que sepan que lo que haces es contar el carácter 10 incluyendo los espacios en blanco. Aquí empieza a contar incluyendo los espacios en blanco. Cada espacio en blanco también pasa a ser un carácter. Entonces se imprime también el espacio en blanco, cuenta con también como el espacio en blanco. También puedo hacer este proceso. Puedo decirle que de nombre puedo utilizar un método. Ese método es muy útil cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres. Yo lo utilizo muy a menudo. Es el método substring. Vean, el método substring que tenemos en esta parte de acá me puede servir para sustraer, en ese caso, cadenas de caracteres específicas. Voy a poner otra vez en la parte de abajo las dos maneras de utilizarlo. Y le voy a poner acá 5,10. Y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos ahora. Ya vimos que con el char@add extraemos el carácter número 10. Veamos ahora solo con el substring. Con el substring que tenemos acá, extraemos a partir de la posición 5, extraemos el resto de caracteres. Si se dan cuenta, a partir de la R sustrajo todo el resto de caracteres que aparecía. Veamos si la R es la posición 5. Si empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. La R es la posición 5. De la posición 5 sustrajo todos los caracteres. En la otra línea, que es de las líneas de la posición 5 a 10, me dice que a partir de la posición 5 sustraiga hasta la posición 10. Veamos la posición 5, 6, 7, 8, 9 y 10, incluyendo el espacio. Entonces aquí se sacando esa parte de acá. Para eso sirve el substring. Y alguien me podría decir, pero ¿para qué nos pueden servir esas cadenas de caracteres? ¿Creen ustedes que la Secretaría de Registro Académico, cuando les asigna su número de carnet, es lo que ella lo digita? ¿Cómo está compuesto su número de carnet? El año de ingreso, las iniciales de los apellidos, es un número de 3 cifras que representa el código de su carrera. Bueno, este está compuesto por el código del decanato más el código de la carrera. Pero ese básicamente es el número de carnet. Entonces, no queramos ustedes que la secretaria está viendo sus datos ahí, está digitando ella el año, digamos, que piense, estamos en el año 2025, le voy a poner 2025-AB-801, por ejemplo. Sino que ella digita los valores y el sistema automáticamente crea el número de carnet. ¿Cómo lo hace? Sustrayendo cadenas de caracteres. Entonces, del apellido, por ejemplo, con el char@add, del apellido podría sustraer el primer carácter del primer apellido. Del segundo apellido podría sustraer también el primer carácter. El año lo puede determinar del sistema. El sistema puede calcular el año. Entonces todo eso lo puede hacer de manera automática y podría colocar el número de carnet.
Si no, pregúntele a una secretaria si tiene confianza cómo hace para limitar los valores. El número de carnet es automático, o debería de ser automático. Si vamos a trabajar con códigos, por ejemplo, códigos de productos, algunas veces los códigos de productos se autogeneran, dependiendo de ciertas reglas que se establezcan. Para eso sirven, en ese caso, esas condiciones. Otra cosa que podemos hacer es buscar palabras. Por ejemplo, yo le puedo decir que de nombre use el método que se llama indexOf y ponerle entre comillas, por ejemplo, católica. ¿Y qué es lo que va a devolver esa cadena de caracteres? Si yo le pongo del nombre, que me busque el índice donde empieza la palabra católica. ¿Okay? Entonces, vamos a probar. Si revisamos, según esto, católica empieza en la posición 12. Si vamos a revisar, la U es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 es el espacio y 12 sería católica. Entonces empieza a partir de la posición 12. ¿Qué hace el indexOf? Entonces, el indexOf lo que hace es buscar en una cadena de caracteres una palabra cualquiera en donde empieza, donde inicia. Y eso es lo que imprime, la posición en donde empieza esa cadena de caracteres. Me puede servir para buscar y en base a eso crear una fórmula que me permita pues hacer algún proceso específico. Pero básicamente para eso sirve el indexOf. Con eso podríamos hacer, por ejemplo, si yo quisiera que me imprimiera a partir de aquí, de Católica de El Salvador, digamos que de la cadena de caracteres Universidad Católica de El Salvador, quiero crearme una fórmula que me imprima de Católica de El Salvador en adelante, puedo hacerlo así ahora. Imagínense que dejamos ese ejercicio. Le decimos que dada la cadena de caracteres Universidad Católica de El Salvador, queremos que imprima o que sustraiga Católica de El Salvador, pero no sabemos la posición. Entonces le voy a poner un aquí la variable nombre. Para sustraer usamos la palabra reservada o la función substring. Y aquí le tenemos que decir desde dónde tiene que empezar para poder sustraer. ¿Okay? Con el substring yo le puedo decir desde dónde debe empezar. Como ya vimos que existe un indexOf que me determina ese valor, yo le puedo poner nombre.indexOf y entre comillas católica. Y ahora me debería de sustraer, ese texto me debería de sustraer Católica de El Salvador. ¿Vean? Aquí dice Católica de El Salvador. Solo sustrae de la posición 12 hacia adelante. ¿Quién calcula la posición 12? El indexOf. El indexOf calcula la posición y el substring sustrae esa cadena de caracteres. Entonces es una combinación de ambas funciones. Todos ya han jugado el famoso juego del ahorcado. ¿Sí? Ponen una palabra, ustedes tienen que adivinarla, colocando, si no la adivinan, les va colocando el lacito. Podríamos utilizar una función que pudiera hacer algo similar dentro de nuestra aplicación. Digamos que tuviésemos una palabra y esa palabra pudiese ser reemplazada por caracteres, porque la idea es ocultar la cadena de caracteres que queremos adivinar. Posteriormente, si la encuentra, pues sustituirla por la posición que la encuentra. Por ejemplo, imagínense que de la variable nombre que hemos definido en esta parte de acá, yo quiero reemplazar, voy a poner la función replace y le digo que voy a reemplazar
todas las letras A que tengamos como cadena de caracteres, las voy a sustituir por el signo de arroba. ¿Cuántas letras A tiene Universidad Católica de El Salvador? Tiene esta A, tiene esta A y tiene estas dos A. Entonces, ¿qué es lo que haría? Reemplazar en cada posición de la letra donde encuentre la letra A, reemplazarla por el signo de arroba. Para eso sirve el comando o la función replace. Si la corremos, vean cómo se imprime Universidad Católica de El Salvador. Universidad con arroba, Católica con arroba, de El Salvador con arroba. Entonces, lo que hace la función replace es justamente reemplazar un carácter por otro. Podemos reemplazar uno o varios caracteres, porque podría ser una palabra, podríamos reemplazar una palabra por otra. Para eso sirve la función replace. Además de la función replace, yo puedo, por ejemplo, imprimir estos nombres, ponerle to uppercase e imprimir esa cadena de caracteres en mayúsculas. Esa función uppercase lo que hace es convertir toda la cadena de caracteres en mayúsculas. Solamente le ponemos to uppercase y automáticamente esa cadena de caracteres se convierte a valores en mayúscula. Si lo ejecuto, vean que ahora Universidad Católica de El Salvador aparece en mayúsculas. Entonces, básicamente lo que hace es un proceso de conversión, de pasarlo de minúsculas a mayúsculas. Eso sirve, por ejemplo, cuando estamos digitando valores y nosotros queremos almacenar todos los valores en mayúsculas. Y aunque el usuario lo digite en minúsculas, nosotros lo podemos transformar a mayúscula. Para eso sirve la función que se llama toUppercase. Ahora, aquí hay mucho más. Si yo le pongo nombre y le coloco punto, van a notar que hay un montón de métodos que sirven para poder trabajar con cadena de caracteres. Vean, todos esos métodos que tenemos acá sirven justamente para eso. Vean, aquí hay un toLowercase que sirve para convertirlos a minúsculas, toUppercase, un transform, un laceScape, un trim, etcétera, etcétera. Hay un montón de métodos que sirven para manejar cadenas de caracteres. Así que si hay algo que quieren hacer con cadena de caracteres, antes de crear su propio código, hay que buscar si existe una función que haga ese código, que pueda transformar o que pueda ejecutar ese código. Esa sería, en ese caso, la manera de usar cadenas de caracteres. Lo que tienen que recordar es que en este caso, las cadenas de caracteres para nosotros siempre van a ser un objeto. En Java, las cadenas de caracteres pasan a ser un objeto como tal. Y hay que manipularlo como tal. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? En las próximas clases vamos a empezar a ver ya la parte de programación orientada a objetos. Cómo se crea una clase, porque ahorita creamos clases, o sea, hacemos el proceso de creación de una clase, pero no las usamos como tal. No hemos creado objetos, no hemos trabajado con procesos de herencia, ¿se acuerdan de eso? El ciclo pasado. Polimorfismo, no hemos creado un método constructor, por ejemplo, no hemos creado sobreescritura de métodos, no hemos hecho todo ese proceso que trabaja normalmente con las clases. El uso de tenemos que aprender a crearnos interfaces, por ejemplo, aprender a manipular objetos. Todo eso es parte de la programación orientada a objetos, que tenemos que ver en ese caso dentro de Java. Lo que pretendemos hacer o lo que hicimos hasta ahorita es ver las bases fundamentales de Java, las características fundamentales del lenguaje de programación. Hasta ahorita conocemos al lenguaje en general, pero de ahí en adelante vamos a ahondar cómo funciona la programación orientada a objetos en Java. Cada lenguaje de programación tiene sus puntos específicos. Java es uno de los lenguajes de programación donde se ha implementado el paradigma de programación orientada a objetos con mayor auge. Pero de ahí hay diferentes maneras de poderlo hacer. Entonces, en las próximas clases ya vamos a empezar a trabajar con definiciones
de clases. Vamos a crear clases y vamos a empezar a crear elementos a partir de esa clase y a ver cómo funciona, a separar los ejercicios, a ver, entender un poquito cómo funciona el paradigma, porque sigue siendo básicamente aplicación de lógica. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas, les voy a pasar lista.